Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Hemos iniciado una serie titulada El Choque de las Civilizaciones. Hoy vamos a continuar, mis queridos amigos, con la tercera entrega de esta serie. Es una serie que nos llevará paso a paso en el desenvolvimiento de los últimos acontecimientos de nuestra era, mis queridos amigos. Mucha gente se pregunta, ¿en dónde nos encontramos actualmente en el panorama profético? Pues aquí lo vamos a ver con absoluta claridad, mis queridos amigos. No porque tengamos nosotros el poder de hacerlo, sino porque seguimos las instrucciones y la guía de la palabra de Dios, mis queridos amigos, de la Biblia. Ahora, ¿cómo podrá esto entenderse? Dirán ustedes, mis queridos amigos. La clave está, el secreto. Como muchos hoy se han preguntado y ha intrigado a muchos la famosa película y el libro de gran éxito de librería titulado El Código Da Vinci. O sea, ¿cómo encontrar las claves secretas que están escritas en la Biblia? ¿Cómo saber el desenvolvimiento profético que nos espera con absoluta certeza, mis queridos amigos? Vamos a ver aquí, a repasar unas claves que nos señalan con la seguridad absoluta de que podemos entender el desenvolvimiento de los hechos y que usted lo van a ver aquí, mis queridos amigos, en este programa. Una vez más, no porque tengamos un poder especial, sino porque confiamos en esta palabra y procuramos obedecer, a pesar de nuestra humana debilidad, las instrucciones que están escritas en este libro. Se llama la Biblia, mis queridos amigos. Esa es la clave, ese es el libro de texto de este programa, El Mundo de Mañana. Como les he dicho en otras ocasiones, mis queridos amigos, si ustedes no creen lo que les voy a decir, pues esperen y ya verán cuando se cumplan las cosas. Podemos hablar con esa certeza y con esa seguridad porque no confiamos en nosotros mismos, mis queridos amigos. Hay gente que no se da cuenta que la mayoría de las predicciones de los famosos, no sé cómo llamarlos para no ofender, de las personas que procuran predecir el futuro al principio de cada año, la gran mayoría de esas predicciones fallan. Únicamente, a veces por casualidad y a veces por un propósito que en alguna ocasión en el futuro les voy a explicar por qué a veces se cumplen ciertas profecías, mis queridos amigos, a pesar de que sean independientes de lo que tenemos escrito en el libro de la Biblia, mis queridos amigos. Vamos hoy a repasar un poquito lo que les mostré al principio de cada uno de los programas pasados, de por qué podemos saber el desenvolvimiento profético y saber qué nos depara el futuro, mis queridos amigos. Ahora les digo una cosa, no es para asustarlos que estamos haciendo este programa, es para darles una luz de esperanza, mis queridos amigos, al final de la serie de eventos y sucesos que nos esperan. Hay una luz de esperanza para la humanidad, mis queridos amigos, hay buenas noticias y allá vamos hacia el desenlace final. Ahora, entre tanto, el futuro inmediato, mis queridos amigos, es aciago, para usar esa palabra, y si alguno de ustedes no está familiarizado con ella, tenemos un futuro inmediato, mis queridos amigos, bastante aterrador, y lo vamos a ver aquí, pero nos guía una luz de esperanza. Hoy voy a leerles aquí lo que les leí en otra parte, en otra ocasión, para los que han seguido esta serie, algunas de las frases inspiradas por Dios que nos dan la certeza de lo que les vamos a decir aquí hoy a ustedes, mis queridos amigos. Vamos a ver hoy en el libro de texto de este programa, en el capítulo 41 del libro de Isaías. Si ustedes tienen una Biblia en casa, mis queridos amigos, yo sé que la mayoría de la gente tiene Biblias en casa y las tienen muy adornaditas en un estante, con flores, con velas tal vez, y no la leen. Yo los invito a ustedes, mis queridos amigos, a que traigan su Biblia y empiecen a verificar lo que van a oír aquí en este programa, mis queridos amigos. Capítulo 41 del libro de Isaías. Si no tienen tiempo de buscar, y los que algunos de ustedes ya son expertos, lo van a encontrar rápidamente. Si no lo tienen a la mano, simplemente apunten estas cosas y verifíquenlas ustedes mismos, mis queridos amigos. En el capítulo 41 y versículo 22. Del libro de Isaías encontramos estas palabras que nos dan la certeza de que podemos llegar a entender el futuro. Y les voy a explicar
varias de las claves para entender ese código en el cual está escrito esta palabra, un poquito aquí, un poquito allá. Pero podemos juntarlo como se juntan las piezas de un rompecabezas y el cuadro se vuelve bastante evidente y lo podemos demostrar en el desarrollo de la historia y en el cumplimiento inequívoco de estas profecías, mis queridos amigos. Vamos a ver entonces una vez más el capítulo 41 del libro de Isaías. Los invito a ustedes a que vean el versículo 22, mis queridos amigos y hermanos. Traigan, nos pregunta aquí el Creador, anúnciennos lo que ha de venir. O sea que nosotros por nosotros mismos no podemos. Por eso les digo yo, con absoluta claridad, estamos confiando en esta palabra. Nuestra confianza no está en nuestra capacidad, sino en la confianza que tenemos en un ser que nos dice que puede predecir el futuro, el único que lo puede hacer con absoluta certeza y exactitud. Y ustedes se van a convencer de eso, mis queridos amigos. Dice aquí, una vez más, capítulo 41 y versículo 22 del libro de Isaías, traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestro corazón en ello. Aquí el Creador nos lanza un desafío. A ver, díganme ustedes si lo saben desde el principio. En los primeros 2 programas les enseñé a ustedes cómo se inició el choque de las civilizaciones que hoy en día nadie puede negar. Hay un choque de civilizaciones, mis queridos amigos, y digámoslo por su nombre propio, entre el cristianismo y el islam. Hay un choque de civilizaciones. Ahora bien, ustedes se van a dar cuenta, yo no estoy tomando partido. Les voy a presentar la perspectiva de Dios, mis queridos amigos. No estoy tomando partido ni por el uno ni por el otro. Y más tarde se van a dar cuenta la razón por la cual es así. Porque lo que hoy se llama cristianismo en realidad no es el cristianismo de Jesucristo, mis queridos amigos. Y eso también lo vamos a estudiar. Pero aquí una vez más nos lanza el desafío, pondremos el corazón en ello. Ahora, si ustedes son capaces, nos dice Dios, de decirme cómo empezaron estas cosas y en qué van a terminar, pues vamos a poner el corazón en ello. Sepamos también su postrimería. Díganme cómo empezó el choque de las civilizaciones que hoy estamos presenciando y díganme cómo va a terminar. Y entonces yo voy a respetarlo. No está diciendo aquí el Creador, mis queridos amigos, y hacednos entender lo que ha de venir. Eso está Dios haciendo el desafío a los que no se basan en su palabra. Nosotros hoy tenemos la confianza de que podemos explicar el desenlace de lo que está ocurriendo etapa tras etapa, mis queridos amigos, basados en esta palabra. Luego dice, dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O sea, si se creen tanto, díganme cómo empezó todo y en qué va a terminar. Ese es el desafío que nos lanza el Creador. Y yo me deleito leyendo estas palabras, mis queridos amigos. Vamos a ver una advertencia más que nos da aquí en el capítulo 44 y versículo 7 del mismo profeta Isaías. Capítulo 44 y versículo 7. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí. Amigos, yo no pretendo poder hacer esto. ¿Quién lo pondrá en orden delante de mí? Lo vamos a poner en orden basándonos en lo que Él mismo ha declarado y en el orden que Él lo ha puesto. Dice, ¿quién lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. En eso nos vamos a basar, amigos míos, y como les dije, esto no lo van a oír en ninguna otra parte, a no ser que alguien esté obedeciendo las instrucciones del Creador y siguiendo el panorama profético que Él tiene escrito en este libro para nosotros, para darnos esperanza, para darnos una señal de que sí hay un propósito supremo para el ser humano, mis queridos amigos. Y veamos otra advertencia más. Se siguen la una tras la otra. Vamos al capítulo 44 del libro de Isaías. Una vez más apunten esto, mis queridos amigos, y el versículo 24. Vamos a seguir leyendo el gran desafío del Creador por el cual nos atrevemos a hacer esta serie de programas y aún de decirles
que si no nos creen lo que les decimos, se van a convencer, mis queridos amigos. Capítulo 44 y versículo 24, el libro de Isaías dice, así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Fíjense la autoridad del que habla. Te formó desde el vientre. ¿Quién puede reclamar semejante autoridad, mis queridos amigos? Yo, el Eterno, Jehová, Yahvé. Como lo quieran decir, amigos míos, se está refiriendo al Supremo Creador, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Esto es autoridad, amigos míos. Y luego dice, que deshago las señales de los adivinos. Deshago las señales de los adivinos. Muchas de las predicciones, la gran mayoría de las predicciones, se deshacen, no se cumplen. Ya lo vimos en los versículos pasados. El único que puede declarar desde el principio y en orden la secuencia de lo que va a ocurrir en el mundo es el Creador. Es el Dios eterno, mis queridos amigos, que deshago las señales de los adivinos. Estoy leyendo Isaías 44, 25. Y enloquezco a los agoreros. Ahí está, mis queridos amigos. ¿Dónde está verdaderamente la fuente de la sabiduría y del entendimiento? Es aquí en esta palabra y en la obediencia a la misma. Y luego que dice, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Está hablando el Creador. Por eso tenemos la confianza de poderles hablar a ustedes, amigos, en esta forma. Y vamos a ver una última advertencia o una última declaración en la cual confiamos y por la cual estamos haciendo esta serie de programas para el bien de ustedes, amigos míos. No es para excitar su curiosidad, es para que ustedes sepan la razón por la cual estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos, dónde estamos en la profecía, qué va a ocurrir en el mundo ante tantas cosas que están surgiendo ahora y que pueden afectar a la humanidad a escala mundial. Estamos viviendo una época, amigos míos, en que el ser humano se puede destruir a sí mismo más de 40 veces. Entonces, es necesario entender hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que va a ocurrir. Veamos el capítulo 46 del mismo libro de Isaías. Y dice en el versículo 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ante ese ser, ante el cual temblamos, amigos míos, es al que tememos y en el cual creemos. Y por eso, una vez más, nos atrevemos a darles este mensaje a ustedes, amigos míos. Sigamos en el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Oigan bien. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí está, mis queridos amigos. Esa es nuestra confianza. Por eso queremos transmitirles a ustedes este mensaje, que es un mensaje de esperanza, amigos míos, que estamos tratando de poner aquí en esta serie titulada El choque de las civilizaciones. Ahora, mis queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para ofrecerles absolutamente gratis un material, amigos míos. Y de hecho, parte de ese material es el curso bíblico por correspondencia del mundo de mañana. Se los enviaremos gratis, mis queridos amigos, y también una grabación de este programa. Nos veremos en un momento y vamos a hacer una pausa ahora y luego continuaremos con este programa, mis queridos amigos. Bien, mis queridos amigos, vamos entonces a continuar aquí y les hago un pequeño, breve resumen de lo que hemos hecho en las entregas anteriores. El actual choque de civilizaciones, mis queridos amigos, que hemos designado, como les dije, sin tomar partido,
entre el cristianismo tradicional y el Islam, mis queridos amigos, se declara en la Biblia como un conflicto entre norte y sur. Y en la primera serie y en la segunda presentación demostramos de manera bastante evidente de que a lo largo de la historia este ha sido un conflicto entre norte y sur. Dimos varios ejemplos. Ahora bien, como dice el mismo creador en los versículos que leímos al principio, Él es el único que puede declarar las cosas desde el principio y antes de que fueran y declararlas en orden hasta que tengan su final cumplimiento. Este conflicto entre norte y sur lo entendemos en los capítulos 10 y 11 del profeta Daniel. Y les pido que se dirijan ustedes allá, mis queridos amigos, y ahí es donde empezamos a entender cómo empezó este choque que hasta el día de hoy perdura. ¿Y cómo va a terminar? Eso es lo que quiero que ustedes sepan, mis queridos amigos. Explicamos la vez pasada cómo después de la muerte de Alejandro Magno, como lo dice claramente el capítulo 10 del libro de Daniel, dice en qué fecha recibió esta revelación que les estamos pasando hoy a ustedes. Tenemos la fecha exacta, aún antes de que Alejandro Magno existiera, porque fue a partir de su muerte, cuando se dividió en 4 partes el imperio, mis queridos amigos, fue a partir de entonces cuando se inició lo que hoy conocemos como el conflicto entre el norte y el sur, mis queridos amigos. Vemos cómo entonces dice aquí en el capítulo 10 la fecha en que se inició esta visión, capítulo 10 del libro de Daniel. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Ahora, el año 3 de Ciro, ustedes se preguntarán cuándo fue eso. Sabemos, y es una de las fechas más bien establecidas en la historia, de que Babilonia fue tomada por Ciro el Grande cuando desvió las aguas del Éufrates que pasaban por debajo de la muralla de Babilonia, que se consideraba una ciudad inexpugnable. Era prácticamente imposible tomarse esta ciudad. El ancho de las murallas era tanto que un carro de 4 caballos, mis queridos amigos, podía girar en torno en los corredores de la parte alta de las murallas. O sea que humanamente era tal el espesor y la altura de estas murallas de que los de Babilonia estaban muy confiados de que Ciro no podría tomarse la ciudad. Bastó que el genio de este general, que Dios había predicho también de antemano, desviara las aguas del Éufrates, mis queridos amigos, que pasaban por debajo de las murallas, y se bajó el nivel. Y sabemos que fue en el otoño del año 539 antes de Cristo, cuando se bajaron las aguas del Éufrates y las tropas de Ciro pudieron entrar por debajo de las murallas y abrir las puertas a su ejército, mientras Babilonia estaba en una gran orgía, celebrando y poniendo en ridículo a los ejércitos de los medos y de los persas que venían a atacar a Babilonia. En fin, un pequeño repaso de la historia que ustedes mismos, mis queridos amigos, pueden verificar. Entonces, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, el año 3 aquí, si en el año 539 fue cuando él se tomó a Babilonia y Daniel estaba en Babilonia. Tenemos muchas cosas que contarles a ustedes, mis queridos amigos, sobre la historia de Daniel. Tenemos una serie sobre eso también que les podremos poner a su disposición. Hay mucho material para ustedes, mis queridos amigos, absolutamente gratis. En el año 3 entonces viene a ser el año 536 o 537 más o menos del rey Ciro, fue cuando empezó esta visión, según se dice en el capítulo 10. Ahora, esta visión continúa en el capítulo 11, que es la profecía más extensa de la Biblia, capítulo 11 de Daniel, y empieza un conflicto entre norte y sur. Después de la muerte de Alejandro Magno, como les dije en el primer programa, se dividió su imperio entre sus 4 principales generales. Alejandro murió y su hijo, que tenía con una princesa persa que se llamaba Roxana, todavía no había nacido. Y ese iba a ser el heredero, que se llamaba Alejandro Egus, pero nunca se llevó a cabo ese sueño. Y el Alejandro, que murió de 33 años, mis queridos amigos, verdaderamente no dejó un heredero establecido para su gran imperio, el mayor que la humanidad había conocido hasta aquel entonces.
y a partir del año 301, Alejandro murió en el año 323, en el mes de junio. Su imperio quedó dividido entre sus 4 principales generales y luego surgió un conflicto entre Seleuco, el general que se absorbió toda la parte norte del imperio hasta la India, y luego contra Ptolomeo, que era el otro general al cual le fue asignado el territorio de Egipto y parte de lo que hoy es Palestina, mis queridos amigos. Pero eso ya está explicado en mucho detalle. Sin embargo, en un programa anterior. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Que después Siria fue absorbida por el Imperio Romano en el año 65 y el Imperio Romano se convirtió en el rey del norte. Y este conflicto de rey del norte y rey del sur se prolonga entonces hasta los días del Imperio Romano y finalmente, mis queridos amigos, el norte absorbió el sur, que es Egipto. Cuando Cleopatra y Marco Antonio, le estoy haciendo un breve resumen que ya está explicado en detalle en un programa anterior, cuando se pusieron de acuerdo y formaron una alianza contra el que habría de ser César Augusto, y en el año 31 a.C. fueron derrotados. Cleopatra, que era la última descendiente de los Ptolomeos, de los generales del general Ptolomeo, que se apoderó de Egipto, y ese conflicto entre el norte y el sur, mis queridos amigos, concluyó en aquel entonces cuando César Augusto, o quien habría de ser el César Augusto, en el año 31, en la batalla de Accio, venció a Cleopatra y a Marco Antonio, y el rey del norte se apoderó del rey del sur. Ahora, ahí terminó una etapa. Sin embargo, vimos en la entrega pasada cómo resurgió después de la muerte de Mahoma y empezó entonces a perfilarse el mismo conflicto que había de prolongarse hasta nuestra época entre el Islam, después de la muerte de Mahoma, que murió en el año 632 después de Cristo, naturalmente, mis queridos amigos, y ustedes saben cómo se sucedieron las cruzadas. Fue una de las formas como continuó este conflicto entre el sur del Islam, que ya lo podemos identificar en tiempos más recientes, y el norte cristiano. Hubo 9 cruzadas, mis queridos amigos. Como les digo, les estoy dando un breve panorama, pero ese conflicto norte y sur se prolongó entonces a todo lo largo de la Edad Media. Y ustedes saben que también les expliqué cómo en el año 711 fue el primer desembarco de los moros en España, y cómo ese conflicto entre el norte y el sur se prolongó por 800 años aproximadamente, hasta 1492, cuando cayó Granada, que era el último bastión musulmán en España. Desde el año 711 hasta 1492, una fecha célebre en la historia de España, mis queridos amigos, entonces fue cuando terminó el conflicto norte-sur en España en esa época, mis queridos amigos. Ahora, en el oriente, el conflicto norte-sur fue entre los turcos otomanos, que atacaban el poder de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente. Y durante siglos se prolongó esa batalla entre ambos poderes hasta que en 1453 los turcos otomanos se apoderaron de Constantinopla, que es la Estambul de hoy, mis queridos amigos. Norte, sur, y aún hasta Rusia, mis queridos amigos. Ustedes recuerdan muy bien la batalla, el conflicto que hay en Chechenia, cómo es entre el norte y el sur, una vez más, y el norte es ruso y el sur son los chechenos, mis queridos amigos, que son musulmanes. Entonces, estamos viendo este choque de civilizaciones tal como fue predicho aquí en la palabra de Dios, y vamos hoy entonces a continuar cómo se va a perfilar esto en nuestra época. ¿Cuál va a ser el desenlace final, mis queridos amigos? Para no ir en tanto detalle, que no tenemos tiempo ahora, les doy un panorama general, y en el capítulo 11 del libro de Daniel encontramos el choque final de estas dos civilizaciones, mis queridos amigos. Vamos a verlo descrito aquí en el capítulo 11 y versículo 40 del capítulo 11, versículo 40 del libro de Daniel. Y ahí vamos a ver, mis queridos amigos, cuál va a ser el choque final entre
el rey del sur y el rey del norte. Actualmente estamos viendo una reconstrucción o una restauración del Imperio Romano en Europa, mis queridos amigos. Poco a poco se ha ido solidificando este poderío en Europa, que la Biblia lo llama proféticamente el rey del norte, y el poderío musulmán el rey del sur. Ahora, ¿cómo va a ser este desenlace final? Aquí nos habla entonces en el capítulo 11 y versículo 40 del libro de Daniel algo que todavía no ha ocurrido. Podemos verificar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y aquí entonces, basados en esos cumplimientos, podemos entonces esperar con certeza cuál va a ser el desenlace final. En el capítulo 11 y versículo 40 dice, al cabo del tiempo, o sea, es cuando ya está a punto de terminar esta era del gobierno humano sobre la tierra, mis queridos amigos. Al cabo del tiempo, el rey del norte, el rey del sur contenderá con él. Y hoy estamos viendo, amigos míos, cómo el terrorismo está provocando una reacción del mundo occidental. Ustedes bien lo saben, lo que fue el famoso acto terrorista que demolió las Torres Gemelas, aquellas torres del comercio mundial, mis queridos amigos, en Nueva York, y cómo a partir de eso, aún a partir de los Estados Unidos, se inició la guerra de Irak, se inició la guerra de Afganistán, y hay un conflicto que se ha revivido en forma bastante dramática. Sin embargo, todavía no es el fin. La parte final de esta confrontación va a ser más entre Europa y el rey del sur. Ahora, el rey del sur siempre fue Egipto. Entonces vemos aquí una confrontación y vamos a leerla y a tratar de entenderla aquí en el capítulo 11 y versículo 40 del libro de Daniel. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. O sea, va a haber una confrontación al final y va a ser como el último round de esta confrontación, mis queridos amigos, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Esta es la forma como la Biblia describe la artillería y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Dice como una tempestad, o sea que va a ser también con la fuerza aérea. Si vamos a entender aquí el lenguaje bíblico de un ataque moderno, va con una armada naval, va con escuadras aéreas y con artillería. Mis queridos amigos, va a haber un ataque bastante dramático entre Europa contra una consolidación del poder musulmán en el sur. Ahora, ¿dónde se va a llevar a cabo? Con toda probabilidad, mis queridos amigos, va a ser en el país de Egipto. Entonces, vamos aquí a ver, dice, entrará a la tierra gloriosa, o sea, va a pasar por la tierra de lo que es hoy Palestina o la tierra de Israel, cuya capital es Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. En un futuro programa les vamos a enseñar cuál es la identidad de esos pueblos. Dios llama a los pueblos de hoy por los nombres antiguos de las familias que les dieron el origen. Amigos míos, hoy no tenemos tiempo de dar más detalles sobre esto, pero en la próxima entrega les daremos más detalles todavía de este desenlace que está predicho aquí en esta palabra. No se pierdan la próxima entrega, mis queridos amigos, de este programa o de esta serie, El choque de las civilizaciones.